1955 kolonian jaiotako gernikarra, Alemaniar euskalduna alemaniarra, nahi dozu zan bueltak, baina emaitza hori da, zuzara, gure laguna, historiatzailea, historian doktorea, ez da? Bai. Kasetaria, Ere, bai. freelance horietakoa, ez da? Bai, freelance, bai. Baina ekintzaile sutsua, bai. Eta ez Ekintzaile? Ekintzaile, aktivista. Nola? Ez dut entzuten. Bai, claro, aktivista. Aktivista hori da, hau da. Bai. Usuko agaitik, bai, aktivista. Eta euskal gaiekin ekintzaile sutsua eta nazioarteko kartasunean eta bai ekintzaile sutsua, zezu Venezuelan egon zinean, ez da erratuta espano. Bueno, hainbat Alemaniar edabidentzat egin du lan, eta ari da lanean ere. Eta beste hainbat edabide euskaldunen kolaboratzaile bai bada. Eta horren artean egineko kasetaria izandakoa. Eta gaur egun garako korrespontsala Alemanian, ezta? Bueno, hemen bako zure argitalpenen zerrenda luze bat, nik aipatuko ditut, buruan eduki ditudan liburu batzuk, ez dakit, Venezuela ez dago salgai, Venezuela not for sale, eta zenuen liburua, Der Baskenland, bere oihartzun eduki duen liburua, frantseseraz ere argitaratuta, Histoire politique du Pays Basque. C'est ça. Gero, Gernikari buruz beste liburu bat, Juancho Gañarekin eginikoa, Memoria de un pueblo, bajo las bombas y el fuego, eta zure azkenetariko bat, Konig, Austriako kontsula Bilbon izan zanaren, ikerketa lan bat, bere kasue horren berezi izan zan, bera kontsulaz gain, nazi peto-petoa da espioia izan zalako. Eta horren inguruen, eta 1956ko orduko Ego Euskal Herriko giroaz, bebai, giro naziaz, bebai, tratatzen duen liburua. Baina, beste argitalpen pilo bat, artikulo, ez bakarrik artikulo, ez liburuetan kolaborazioak, pilo bat, batzuk Xabier Irujorekin, da beste batzuk beste egile batzuekin. Ez da, eta nolako lan azuk egin dozuna. Eta, betiko moduan, ez dut esango plazerra dala zu hemen eukitea, bada. Baina, lagun hurbila zarenez, hori baino gehiago bada gauza maitakorra, zu gu ere hartan hemen eukitea. Pena da ezin zaela, hemen zuk fizikoki. Paseko naz, sasoiak, zein gotzugu. Ja, zer egin? Lepoan hartu eta segi aurrera, esan behar da. Hori da. Nik nahi ditut, nahi dut izketaldia edo danalako apurbet hori komentatu genuen, ez da ingo gure artean, apurbet irekia izan dadin, gero galderari padaukazue edo zer komentatu nahi badozue edozi momentutan parte hartu aldozue. Horregatik dago montauta hau modu honetan. Baina hiru arlo nagusitan edo pentsatu genuen banatzea. Bata da, izan daiteke Alemaniako memoria historikoaren edo historikoaren inguruko tirabirak eta borrokak. Beste bigarren arlo bat izango litzateke Espainiari begira jarrita, gauza bera baina Espainiako estaduan, eta beste hirugarren maila bat izango litzateke Euskal Herriari begira. Karo, guretzako bada lagun oso interesgarri bat, bereziki interesgarria. Ez bakarrik daukan jakituria gaitik, ze, azkenean, formazio itzela daukon pertsona bat.
eta aditu bat da. Historian, memoria kontutan ere. Baina ez da bakarrik hori kontua, guretzako da zubi egiten duen lagun bat. Beste ikuspegi gutekogun, baina ikuspegi zabalagoa dekozuneko. Orduan, ondo, ez dakit beste zehoz komentatu nahi badozun hasi aurretik, osantzean, lehenengotik hasiko naiz eta botako lehenengo galdera, lehenengo gaia. Lehenengo gaia, esan dudan moduan, Alemaniari buruzko, memoria historikoa Alemanian zelan garatu den, eta, nik galdetuko nizuke zein neurriraino garbitu da Alemanian nazismoz, zeintzuk izan diren horren mugarriak, zein izan da bilakaera alde batetik. Eta gero bestetik, ze eragin eduki du nazismoaren iraupen edo garbiketa prozesu horretan, prozesu horren tentsioak Alemaniar memoria historikoan, baina baita ere Europako memoria historikoan, eta hori lotuko dut gai batekin. Da Alemaniaren reunifikazioa, Alemaniaren bat egitea, eta bai nazismoaren tratamendua, baina baita ere komunismoarena. Aber, ze iruditzen zaizu hori. Ez dakit, la idea que tengo yo es hacer un poco en bilingüe todo, si os parece, ¿vale? Pues eso, la idea sería la lucha por la memoria histórica en Alemania, su evolución, sus diferentes dimensiones, que pueden ser sociales, políticas, económicas, etcétera, cómo se dirige esa lucha, si es una lucha de abajo arriba o de arriba abajo, o en la que se encuentran diferentes actores a diferentes niveles, sus diferentes hitos históricos, porque claro, no evolucionará, me imagino, igual a lo largo del tiempo, desde 1945, y luego el impacto que causa esa misma lucha en eso que podríamos llamar, si es que existe algo parecido, memoria, bueno, existe porque existe documentación de la Unión Europea al respecto, memoria colectiva de la Unión Europea, vamos a decir, ¿no? O tradiciones o algo así, no sé cómo decir, documentación. Y eso respecto a dos cosas que yo creo que pueden estar relacionadas, que es el propio nazismo, la memoria frente al totalitarismo nazi en relación a la Segunda Guerra Mundial, los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, la persecución del disidente, etcétera, etcétera, pero también de rebote, creo yo, sobre todo a partir de la reunificación y de la caída de la DDR, eso mismo como influye en la perspectiva que se tiene en Europa del comunismo, como da la sensación de que no se diferencia esto como si fuera una especie de, como ha sido siempre un diablo con cuernos, ¿no? Bueno, pues nada, te dejo continuar. Bueno, egin eta behin eskerrik asko gonbidagatik. Eta, historio txiki batikin erantzuten dizut. Hemen Alemanian, orain dela 5 urte, satira bat estreinatu zuten zineman. Filmaren izenburua Ura itzuli da. Ura noski Hitler zen. Eta filmean Führera bisortu eginda Berlinen. Eta han hiriburuan aurkitzen du kazetari gazte eta porre batek. Eta bere karrera salbatzeko gizon hauek Hitler daramat bere telebestiari eta, Ana Rosa bezalako telebista saio batera. Baina Hitler ez da aldatu, betiko Hitler da eta. Eta horregatik kasetaria tiroz hiltzen saiatzen da. Baina berriro ere Hitler berpizten da eta katzeteari esaten dio, zuk ezin nauzu hil, zuetako bat naiz, eta begira,
dena ez da txara izan da. Y bueno, ahora sigo por si acaso en euskera, porque si no, en castellano, porque si no, esto podría convertirse en un segundo bombardeo de Guernica. Por lo general, a mí no me gustan las sátiras que hacen sobre el nazismo, pero esta película me ha impactado muy mucho. Y sobre todo cuando el Hitler de esta película dice: a mí no me puedes matar porque yo soy parte tuya, soy parte de todos vosotros. Y he estado pensando muy mucho esta frase, y la frase tiene su parte de verdad hasta hoy en día. Si hoy en día tenemos a un partido xenófobo que se llama Alternativa para Alemania, que a nivel nacional obtiene alrededor del 12% de los votos, y en algunos estados federales hasta el 20-25%, incluso se ve que sí, el Hitler vive en nosotros o entre nosotros. Si al mismo tiempo, y Alemania sí, está en paz, no está en guerra con nadie, dejando al lado Afganistán, pero que aquí no cuenta como guerra. Si en una situación de paz el gobierno alemán se ve obligado a disolver toda una compañía de sus fuerzas especiales, porque esta compañía, unos 100 hombres, están bajo la sospecha de ser de la ultraderecha, incluso de neonazis, aquí hay un problema. Eso por un lado. Por otro lado, creo que sí se ha construido a lo largo de los años un muro de contención hacia el nazismo. Con lo que quiero decir que el nazismo es como la malaria: una vez que la pillas no te la vas a poder quitar de encima, sino como mucho controlarla bajo la medicación. Y la medicación que así se ha hecho, claro, es por un lado una política que todavía hay un consenso que con la AfD no se colabora, aunque este cordón sanitario ya presenta los primeros agujeros, porque hay interés por parte de la Unión Demócrata Cristiana de colaborar con la CDU, con la AfD a nivel regional por lo menos. Luego, el otro punto en este muro de contención son los centros de documentación sobre el nazismo. Hay uno en Colonia, y los amigos de Guernica que han estado aquí conmigo pues ya lo habrán visto, que está instalado en lo que fuera el cuartel general de la Gestapo en mi ciudad natal, con 2 galerías de celdas abajo, con las inscripciones de los presos, etc. Este centro, como otros tantos más, solamente existen por iniciativa popular que se articuló en los años 80. Con esto llego al tercer punto, que es la educación. Paralelamente ha habido, vamos a decirlo, sí, más o menos desde los años 50, también una línea de investigación que ha creado su propia historiografía. Es decir, catedráticos y catedráticas, estudiantes, doctores y doctoras de historia que han tratado diferentes temas del nazismo. En un principio, esta corriente también era una necesidad para el otro punto, que es la persecución judicial de los nazis. Porque cuando en los años 50 los alemanes empezaron a juzgar algunos pocos, muy pocos, crímenes cometidos por las SS, tanto en campos de concentración como en los territorios ocupados en la Unión Soviética, no se tenía ningún estudio hecho. Por lo tanto, la necesidad de los fiscales de probar un crimen, o de la defensa de llevarles la contraria, y un juez para ver a ver quién de las partes tiene razón, requería un trabajo de investigación científica. Por lo tanto, al final confluyen muchas cosas. Y como último, pues hoy en día se da también mucha importancia a la prevención, que va unida con la educación, es decir, prevención en todos los sentidos posibles, desde
la escuela o escuelas que van a visitar los centros de documentación, etcétera, hasta determinados programas para ofrecer a aquella gente que está metida en el mundo neonazi que quiera salir, que no sé si esto tiene mucho éxito, pero bueno, por lo menos existe. Luego, lo que ya has mencionado antes, creo que lo que es especial en el caso alemán es lo siguiente, que a partir de 1949 había dos estados alemanes, uno capitalista, República Federal de Alemania, que se declaró heredera del Tercer Reich, no precisamente por ideología, sino por razones jurídicas, para hacerse tanto responsable de las deudas y de los daños que tenía que indemnizar, que el Reich había causado a los demás países, y también para beneficiarse de las propiedades, de los inmuebles que el Reich tenía en el exterior y de otros motivos. Y por otro lado, su eterna enemiga, la socialista República Democrática Alemana, que se declaró el primer estado antifascista en territorio alemán, que dijo claramente: nosotros como estado no tenemos nada que ver con el Reich anterior. Además había una fase de 4 años de ocupación completa del territorio alemán y tal, y nosotros pues eso, nos declaramos antifascistas y cortamos con la tradición militar anterior, algo que no se hizo en la RFA. El problema luego surgió que la RFA no reconoció a la RDA como un estado soberano, y la RDA reaccionó, entre otras cosas, con una campaña mediática o propagandística, como se quiera mirar, y que, bueno, vamos a sacar lo mejor del hecho de que estamos hablando por Zoom, así que he podido echar mano a la biblioteca. Una cosa que sacaron en la RDA es uno de estos libros. El título principal se llama El libro marrón. No es precisamente por el color de las páginas que han envejecido, sino porque el partido nazi se identificaba con el color marrón. Y este libro es un diccionario sobre los criminales nazis y de guerra que viven en la República Federal de Alemania y en Berlín Occidental. Y este libro está repartido en apartados. Uno se refiere a los nazis en el Estado, en la economía, otros en la administración, ejército, justicia y ciencia. Este libro se ha convertido para los fiscales que investigaban en la RFA los crímenes nazis como un diccionario obligatorio para mirar a ver si la denuncia que tenían sobre la mesa contra el señor X tenía fundamento o no. Es decir, tenían que utilizar material ofrecido del enemigo ideológico para comprobar la veracidad de una denuncia que tenían sobre la mesa. Con este ejemplo quiero mostrar que la RDA hasta cierto punto ha sido una especie de estado corrector hacia la RFA. Sin la RDA creo que la RFA podría haber tomado perfectamente un camino parecido al que ha tomado el Estado español a partir del año 78 y hasta presente. Y con eso te vuelvo a pasar la tarjeta para que hagas más preguntas. Sí. Bueno, me parece una observación muy interesante la que has hecho. Es decir, si no hubiera estado la presión de la RDA, la RFA no hubiera no se hubiera depurado tanto, vamos a decir, el nazismo, ¿no? Sí, bueno, sí. también hay que decir, eso se me ha olvidado antes, hay que decir que en la RFA sí había muy pocos fiscales que estaban interesados en juzgar a los criminales nazis.
hay que tener en cuenta que el gran trabajo hizo el Tribunal Militar Internacional en Nuremberg, que juzgó a la cúpula política, militar, administrativa, incluso industrial de Alemania, hasta que la Guerra Fría corrigió muy rápido las penas que eran de cárcel, claro, las ejecuciones ya no podían corregir. Pero por el otro lado, por ejemplo, como en el Estado español se está discutiendo el tema de anular las sentencias del franquismo, el primer paso se dio en Alemania porque familiares de los militares que atentaron contra Hitler en 1944 iniciaron un juicio contra un alto militar de Hitler que había sofocado esta rebelión militar. Y en el juicio que se produjo, era un juicio por infamia, etc. Los familiares dijeron: nosotros, nuestros alegados y ejecutados eran patriotas, no eran traidores, como fueron condenados por la justicia nazi. Y entonces lo que pasa en este juicio es que el juez reconoce que el régimen nazi no era un Estado de Derecho, y al negarle la condición de Estado de Derecho, sus sentencias perdían validez, porque un Estado que no es de derecho no hace justicia. Por lógica, sus sentencias son cuestionables. Luego, por razones políticas, se ha tardado muchos años en quitar las diferentes sentencias que había. Es decir, contra los primeros que se beneficiaron de esta sentencia fueron las familias cuyos alegados fueron condenados por traición a la patria y el atentado, pero luego vinieron otros grupos de víctimas, como sean homosexuales, desertores y tal, hasta que creo que en el 2005 se levantó las últimas sentencias del nazismo que todavía tenían algún vigor. Claro, levantar o anular una sentencia es una cosa, indemnizar a las víctimas es otra cosa. Para muchas víctimas, o para la mayoría, esta medida llegó tarde, muy tarde, y claro, tampoco se les indemnizó económicamente por lo que habían sufrido durante el nazismo. Pero sí se han producido esas indemnizaciones en algunos casos, ¿me dices? Sí. Sí, en algunos casos sí. Claro, no me imagino cuál es. Claro, no soy jurista, no sé. Es como si en España, en el Estado español, alguien denunciara al Estado o a los jueces o a los herederos, a la judicatura heredera que sentenció a los republicanos precisamente por rebelión militar, cuando los rebeldes eran los causantes de la rebelión contra la República, no sé, algo así. Se me escapa. Quiero decir que no sé desde un punto de vista jurídico cómo se podría solventar aquí. Sé que una petición de todos los grupos de memoria histórica es eso, es lo que dices tú, es declarar la nulidad de las sentencias franquistas, y que en cambio la respuesta en general por parte de la judicatura española es que eso causa una lesión desde el punto de vista de la seguridad jurídica. Cosa curiosísima. Exactamente. Sí, claro, esto es el problema. También, sí, la postura de la judicatura, por un lado, que dice que no podemos anular porque esto causa inseguridad jurídica. Por el otro lado, esto va paralelamente al interés político, porque, claro, no puedes declarar el Estado franquista un Estado sin derecho, o que no ha sido un Estado de derecho, sin poner en cuestión la existencia del actual sistema político llamado Reino de España. Sí. Otra observación al respecto. Claro, ¿tú qué me quieres decir? Que la documentación... Es que me río porque aquí pasa exactamente lo contrario, tú ya sabes eso. Ya.
Por eso, sí, claro, Claro, por un lado hace falta una iniciativa política porque las leyes las anuló el Parlamento alemán. El Parlamento alemán acordó varias leyes que poco a poco pues, iban anulando pues, las sentencias de muerte contra homosexuales que se habían decretado durante el nazismo contra los desertores, y al final cualquier sentencia porque en el Estado nazi no había, no había garantía jurídica para que se celebrase un juicio justo en todas las materias que pueden tener una impronta política. Eso significa que incluso tengo el caso de un espía que era un espía libre de cualquier ideología. Este señor vendía informaciones a los franceses porque le gustaba el dinero, le gustaba la buena vida y por eso necesitaba un montón de dinero. Y este hombre, al final, por estos cambios legales, también ha sido librado de la sentencia condenatoria contra él. Es decir, bueno, él murió en la cárcel, por lo tanto poco le ha servido, pero en el valor moral, pues sí sirve para algo, para por lo menos tarde restablecer el honor de las personas. uh-huh. Claro, a la hora de buscar, de encausar a esos nazis, había documentación y había archivos. Se mantuvieron los archivos del Estado en el paso de 45 en adelante. Aquí, claro, aquí pasa exactamente lo contrario. Es decir, aquí hay un expurgo, Claro. hay un expurgo sistemático para evitar cualquier tipo de... La ley de amnistía del 77 se ve acompañada de una destrucción sistemática de documentación a todos los niveles, a nivel local y a nivel sectorial de ministerios, etcétera, etcétera. Y allí me dices que no. No, aquí desde el punto de vista de los historiadores, hemos tenido la suerte de que primero el partido nazi no logró destruir su fichero, que contiene 12 millones de nombres y tarjetitas y tal de sus miembros, desde un afiliado de base, como era mi abuelo paterno, hasta un rango inferior a nivel local, lo que sería, no sé, un purubacha ahí, que era mi abuelo materno, hasta pues altos jerarcas. Luego han sobrevivido los dosieres personales de 600.000 oficiales de las SS. Y, por ejemplo, los primeros fiscales jóvenes que en los años 50, finales de los 50, empezaron a investigar las denuncias que tenían sobre... El caso era que un preso en un campo de concentración pasa por delante de una escuela, oye una voz, se asusta, porque digo, esta es la voz del guardia es que me torturaba en el campo de concentración, se da la vuelta y reconoce el tipo está trabajando de profesor en una escuela primaria. Y ahora el expreso pues pone una denuncia y el fiscal tiene la prueba, sí, y a ver, ahora ¿dónde miro yo? Y alguien dice, mira, los yanquis tienen en su Berlin Document Center este tipo de informaciones. El fiscal llama y el americano dice, sí, pásate por aquí que hay 600.000 actas que te esperan porque yo no te voy a hacer el trabajo. Entonces él con su equipo se van ahí, pasan no sé cuántas semanas copiando los nombres y tal y cual, y así se empieza por un lado el proceso judicial, pero por otro lado también un trabajo de investigación histórica. Bueno, en cualquier manera, por comparación, ya voy a pasar al segundo bloque, que sería sí. La memoria de vida, sería, ¿no? En el sentido de justicia transicional, la memoria de vida, en la versión probablemente en España se llama memoria histórica, pero bueno, estamos hablando de lo mismo. Es
el recuerdo, el reconocimiento, la verdad, la justicia en relación a las víctimas de la rebelión militar, primero contra la Segunda República y luego la persecución y la represión sistemática durante toda la dictadura franquista, ¿no? Por quedarnos ahí y por no seguir tirando de la cuerda con la vía de la causa argentina, que ya supera la misma muerte del dictador del 75, ¿no? Que va extendiéndose la querella argentina. Me estaban apuntando por aquí, que ya supera. Bueno, la jueza Servini parece que al principio tenía muy claro que el límite era la muerte de Franco, pero luego ha ido creciendo la goma, ¿no? A lo largo de los años de la transición, como sabemos muy bien los que somos de aquí, claro. Pero bueno, ahora te hace la pregunta en euskera. Zean ikusten duzu Espainiako auzia beste herrialderekin konparatuta zehazki Alemaniarekin ibilbide hori konparatzekorik aldagoela pentsetan duzun, eta zein da Espainian memoria behar horren, memoria historikoaren horren arazoa. Zergatik dan, zure ustez, horren gai zorrotz eta korapilatsua. Eta zaila, karo, komentatu dugun bezala, hemen dokumentazioa topatzea oso zaila da, oso zaila. Asko eta asko eta asko desegin egin zalako, eta oraindik ere gaur egun asko eta asko eta asko antolatu bari dagoelako, edo ezin zaiolako heldu. Incluso hoy en día la accesibilidad a ciertos archivos es muy difícil. Entonces, eso por comparación con otros lugares en los que se ha podido producir hechos similares, me refiero desde el punto de vista de la memoria de vida y de la justicia transicional, con el caso de la memoria histórica en Alemania, su evolución, vamos a decir, en el sentido de que, bueno, hay, por ejemplo, por lo que estabas comentando, sí hay, por ciertas instancias institucionales, por lo menos, por parte de la Fiscalía, Judicatura, etcétera, sí hay un interés por perseguir, ¿no?, a los criminales nazis, aunque luego haya, me imagino, colchones para taparlo en multitud de sectores sociales y políticos. No sé, Adenauer me parece que tenía algo que ver con eso también. No sé si luego quieres comentar un poco el caso de... pero bueno, por comparación, ¿no? Porque claro, todos esos procesos es verdad que empiezan mucho antes, empiezan en el año 45, aquí hay que esperar al año 75, son 30 años de diferencia, pero también el mundo ha cambiado lo suficiente como para suponer o para poder pensar que esa evolución podía haber sido más rápida y más flexible aquí, y en cambio ocurre todo lo contrario. Es decir, estamos en el año 2021 y uno echa un vistazo a todas las leyes de memoria histórica que se han ido haciendo en el Estado español y casi todas son del segundo quinquenio del decenio del 2010, quiero decir, 2017, 2015, 2000 tal. 2007 sería la primera ley de memoria histórica española, ahora están haciendo otro borrador. Pero claro, eso quiere decir que prácticamente todo el impulso en relación a la memoria histórica en el Estado español se ha producido de abajo arriba, a partir de la demanda de las víctimas. Nosotros en Euskal Herria lo sabemos muy bien porque Gernika Batzordi y otros grupos forman parte de ese empuje. O, por ejemplo, en la Ribera Navarra, el caso de Sarta Aguda, etcétera, etcétera, las primeras exhumaciones en los años 70, 80, Altafalla Kulturtaldea, etcétera, etcétera. Pero todo ese trabajo es un trabajo de voluntariado, vamos a decir, ¿no? Porque por parte de las instituciones en sus diferentes aspectos, incluso de las nuestras, de las instituciones vascas, es verdad que hayan hecho bastante, pero yo da la sensación de que se podía haber hecho muchísimo más. Claro, esa sería mi pregunta. ¿Por qué crees tú que se produce eso? ¿Es homologable el caso español al de una democracia, voy a decir occidental desarrollada, pero bueno, no sé si eso existe en alguna parte, pero bueno, no sé si me entiendes lo que quiero decir, ¿no? Claro, es un problema de homologación, sí, de legitimidad y de calidad democrática también, ¿no? Te dejo contestar, ¿eh? Bueno, vamos a ver, vamos por partes. Primero, creo que, como has mencionado, Adenauer, Konrad Adenauer, el primer canciller de la República Federal de Alemania a partir de 1949, con
él habría habido lo que nosotros llamamos una amnistía fría. La amnistía fría habría consistido en que, según el Código Penal alemán de la época, el asesinato se prescribía después de 20 años. Y entonces ponían como fecha límite el 8 de mayo de 1945. Es decir, 20 años más serían el 8 de mayo de 1965. Es decir, el 8 de mayo de 1965 se habrían prescrito todos los asesinatos cometidos por gente de las SS, de las Fuerzas Armadas, etcétera, durante el nazismo. A eso esperaban los implicados en estos asesinatos. Y Adenauer no tenía el mínimo interés en cambiar aquello, por un lado, y por otro lado, cambiaba la legislación para que ex-nazis, ex-funcionarios nazis que habían perdido su puesto en la administración pública porque los aliados los habían sacado de ahí por ser oficiales de las SS, miembros del partido nazi, fueron reinstalados. Se cambió la legislación y por eso muchos comunistas que volvían a ser perseguidos por la policía en las comisarías políticas se volvieron a encontrar muchas veces con las mismas caras que ya les habían interrogado durante el nazismo. Todo ello cambió también por el juicio contra Eichmann, que se cumple este año, creo que es el 75 aniversario de que se iniciara el juicio. Y es decir, lo que hicieron en Israel con Eichmann es más o menos algo parecido que Sabine está haciendo en Argentina, persiguiendo a los crímenes de franquismo, es decir, si se quiere buscar un comparativo. Lo que hizo el caso Eichmann es que aparecieran de repente tantas informaciones que, por ejemplo, en Alemania la justicia no podía negar que existían todavía un montón de crímenes sin perseguir y por eso tenían que ponerse las pilas y empezar a trabajar, y también porque la RDA ahí andaba con sus publicaciones y diciendo, ahí tenéis los sospechosos, así que empecéis a trabajar. Luego pasa otra cosa más, que es el movimiento del 68, o lo que en castellano se llama el Mayo francés. El Mayo francés lo protagonizan en Alemania aquellas mujeres y hombres que nacieron en la fase final de la Segunda Guerra Mundial y después. Lo que en Alemania llamamos los niños de la guerra. Esos son nuestros niños de la guerra. Mis padres son los niños de la guerra, mis abuelos los padres de la guerra, es la denominación alemana. Y ahora estos niños de la guerra, al escuchar lo que dice este Eichmann en Israel y tal, de repente empiezan a preguntar a sus padres, ¿y vosotros qué hicisteis? Y tal. Y hay un conflicto generacional, un conflicto que también es político porque por mucho que iba la CDU demócrata en su nombre, era un estado bastante conservador, situado a la derecha del espectro político, sin ser nazi o franquista, pero por ahí iba. Y claro, esta juventud dice, mira, vosotros no, vuestros valores no son nuestros valores, queremos el derecho al aborto y todas esas cosas que se empezaban a reclamar con el Mayo francés. Eso es lo que empuja también un movimiento ciudadano, un interés ciudadano en preguntar por qué pasa con el nazismo. En Colonia en concreto, claro, es una tendencia que dura más tiempo, pero por ejemplo en el año 1980 se celebra un juicio contra 3 oficiales de las SS, exoficiales de las SS, que estaban involucrados en la deportación de judíos de Francia a los campos de exterminio, ante todo a Auschwitz. Y uno de los acusados figura como ex jefe de la Gestapo de Colonia.
Y entonces los jóvenes preguntan, ajá, si este era ex jefe, la Gestapo, ¿dónde tenía su cuartel? Y viejos veteranos comunistas les dicen, sí, pues es aquella casa, que ahora es propiedad del ayuntamiento. Los jóvenes preguntan al ayuntamiento, oye, ¿la historia de esta casa? Ah, no sabemos nada. Entonces dos jóvenes se encierran en la casa un viernes y a la noche empiezan a investigar las bodegas, descubren las celdas con las puertas auténticas, mueven estanterías y detrás de las estanterías ven las inscripciones de los presos. Luego, la lucha política para convertir este lugar en un memorial, en un centro de documentación, en un museo, en una biblioteca, pues tarda mucho más, pero llega el momento cuando la política dice nosotros tenemos que enfrentarnos a este pasado y en vez de prohibirlo, pues crean un espacio y luego esto juntando con el movimiento del Mayo francés hace que también el Estado como sistema político puede dar cierta renovación, puede reformarse sin tener que pasar por una revolución violenta y tal, sino así de una forma moderada entra en una nueva forma y la nueva forma de ver el pasado es una pieza de ello. Y eso me lleva al Estado español. Esto el Estado español hoy por hoy no puede hacer, porque Franco dejó un paquetito que hoy en día se llama Reino de España. Este paquetito está embalado en la roja igualda, está atado y bien atado, y en el 78 estas cadenas que dejan el paquete atado, bien atado, le han puesto un candado, y este candado pone Constitución Española. Y este candado, esta Constitución Española, parece que está pincelada en piedra, pero que es una piedra tan sensible que no se puede tocar porque se rompe el candado. Y si se rompe el candado, se caen las cadenas, se va la bandera, se abre el paquete y quizás el primero que sale es Cataluña declarándose independiente. Por lo tanto, ni tocar la Constitución. Y esto es la diferencia en Alemania. En Alemania, el presidente de la República, que es el jefe de gobierno, puede encargar una investigación sobre cómo la presidencia, es decir, la oficina presidencial, estaba conformada en el año 1949-1950, cuántos nazis había ahí trabajando, hasta qué grado ha llegado su influencia ahí, y no tiene que temer que por eso pierde su puesto de trabajo o su cargo, quiero decir, o que va a dañar el cargo. Es más, la residencia donde vive, no donde recibe, no la sede, sino donde él vive, es una villa que pertenecía a un pudiente alemán perseguido por los nazis porque era judío. Y los nazis espiaron a este pobre hombre y luego la República Federal, como se hizo con las propiedades del Estado nazi, pues destinó esta villa, este chalet, para el presidente. Y tal. Investigando este pasado, el presidente va a salir mejor que ocultarlo. Y eso me lleva al Estado español. La jefatura del Estado no puede empezar a investigar cuántos franquistas o falangistas ha tenido trabajando en la zarzuela, porque se viene para abajo todo el sistema. Todos. Sí. Y lo mismo pasa con la Constitución alemana, bueno, ley fundamental, la llamamos aquí. La cuestión es si ¿para qué sirve una Constitución? Creo que una interpretación progresista de Constitución es que es un contrato que hace un grupo de personas que se consideran nación para formar un Estado. Y como tienen en común todos estos contratos, o le pones una fecha de caducidad o automáticamente a de X tiempo te reúnes, miras el contrato a ver si hay una cláusula que cambiar. Esto en Alemania, en los más de 60 años que tenemos la Constitución, creo que ha habido, no sé, 60, 70 cambios
no todo para hacerlo más progresista, desgraciadamente que no, pero bueno, por lo menos muestran que se puede adaptar la Carta Magna a las exigencias del presente. Ahora, bueno, te paso la pelota y pregunto cuántos cambios ha habido en la Constitución española del 78. Hombre, puntuales por exigencia de la Unión Europea, alguno que otro me parece, ¿no? En relación Sí, a materia fiscal, financiación de autonomías y cosas. Pero en fundamento, desde el sí, punto de y vista... a la sucesión, Sí, sí. Y en fundamento... y a la sucesión de arriba, que Ah, podéis tener reina. eso también. Pero en cuestiones fundamentales, pues la verdad es que no. En cuestiones que servirían para crear nuevos equilibrios políticos en el Estado, pues evidentemente no. Y claro, vale, eso, yo puedo, a ver, puedo entender que haya un nacionalismo español, vamos a decir, imperialista hacia adentro, colonizador hacia adentro, porque en realidad ha sido así en casi todos los estados-nación, y bueno, pues que eso perviva en España, igual que puede vivir en otros estados, quiero decir, habría que ver a los franceses en una situación parecida. Mira lo que ha pasado con la aprobación de esta ley de lenguas minoritarias, ¿no? Que es un hito en Francia. Pero eso es una cosa y otra cosa es que desde esa misma perspectiva, me da igual, nacional o nacionalista o patriota española, pues ese mismo Estado-nación se acepte, sobre todo por parte de la izquierda española, ¿no? Se acepte que pueda construirse y mantenerse, y es más, se pretenda poner como ejemplo mundial de transición política a costa, porque es a costa literal y subrayado, de, bueno, pues de un número de desaparecidos casi, bueno, innumerable, que ha sido escándalo a nivel en las Naciones Unidas, no sé, motivo de escándalo y de reconvenciones, y que encima se tenga la desfachatez de no poner, de no haber hecho nada hasta que la presión popular en realidad ha puesto el asunto encima de la mesa. Entonces, entiendo lo que me quieres decir, pero me sorprende muchísimo. ¿Alternativas a eso? No sé. A ver, incluso aunque se pusieran en marcha como te he dicho antes, la mayoría de las leyes son relativamente recientes. Pero una cosa es poner una ley en marcha, y eso sabes tú bien, y otra cosa es que eso tenga consecuencias prácticas, ¿no? Primero Habrá que hay que ver. aprobar la ley. Hay que aprobar la ley. Hay una ley ahora, la de 2017, que ha tenido efectos pues, relativos, porque entre otras cosas, por unas circunstancias las que sean, pues el caudillo ha salido del Valle de los Caídos. Pero bueno, creo que eso simbólicamente es algo importante, muy importante. Pero yo personalmente, luego puedo pasar aquí el micrófono a los presentes, creo que no es lo más importante. Lo más importante sería atender las demandas reales de los grupos de memoria histórica en relación a la búsqueda de los desaparecidos, a su rehabilitación, a la revisión de lo que estábamos hablando todo al principio, y que bueno, pues eso sería en efecto establecer un nivel de justicia transicional. ¿Eso puede ser posible? Pues a ver, yo miro alrededor y pienso que no. Pienso que no. En la práctica pienso que no, a pesar de que se aprueben las leyes, que se aprobarán. Hay un anteproyecto de ley del año 2020 de memoria democrática, que se supone que supera la ley de 2007, pero bueno, en profundidad. Sí. Pero creo que esta ley tiene una trampa. Y aunque estoy completamente de acuerdo contigo respecto a la importancia de la memoria histórica, porque lo que se ha hecho hasta ahora en el Estado español respecto a la memoria histórica y también en Euskadi, claro, es lo que se puede hacer cuando un Estado mantiene cerrados sus archivos o clasificada con el secreto de la ley de secretos oficiales importante documentación que se necesitaría para la investigación. Que estoy completamente de acuerdo con lo que dices, que hay que atender a las demandas de los grupos de la memoria histórica. A mí
respecto al Estado español, para mí la memoria histórica es, ¿cómo decirlo?, la suma de las voces populares que se alzan contra el Pacto del Silencio. Y el Pacto del Silencio pues tiene dos vertientes. Una, PP, Ciudadanos y sin hablar de Vox, que están ahí para que se mantenga el silencio. Y luego tienes por el otro lado PSOE y Podemos, que sí, que dan un margen para los grupos de memoria histórica, un margen demasiado limitado, pero la conclusión que yo saco ahí es, y perdonadme el cinismo, pero oye, coged la espalda o nosotros os damos el dinero y posibilidades para que podáis seguir buscando a las víctimas, algo que es absolutamente importante, eso sí, pero por otro lado no me molestéis preguntando ¿y quiénes son los responsables de que hay ahí ejecutados? Y no solamente quién es el responsable administrativo en la Junta de Andalucía y tal, que no dan el presupuesto para que se pueda hacer este trabajo, sino no, quién en el 36, 37, 39 o más tarde puso el tiro en la nuca y hizo desaparecer a la víctima. Porque no hay víctima sin algún responsable de esta víctima. Y lo que en el Estado español poco se ha hecho es preguntar por los responsables. Y claro, el Estado español, creo que una memoria histórica ha de enfocarse, por un lado, sí, haciendo justicia a las víctimas, que hasta cierto punto ya se está haciendo, pero por otro lado, lo que no se está haciendo es buscar por los responsables. Y si hoy en día la política española se escandaliza o no con el caso Villarejo, pues tengo aquí varios casos que a lo largo de los últimos 50 años encuentras muchos Villarejos con otro nombre. Y uno, por casualidad, recogiendo libros, para no enseñaros todo el rato libros alemanes, este libro se llama Batasuna, la represión au Pays Basque, está en francés, perdón. Y tiene cierta similitud con este libro, porque como podéis ver, pusieron una foto de un torturador, como pone aquí en el título, y se trata de Antonio Juan Creix, Jefatura Superior de Policía. Si dais en Wikipedia Antonio Juan Creix vais a encontrar más información, por lo tanto nos ahorro el valoroso tiempo de Zoom con más, sin dar más detalles, pero este libro, por ejemplo, me parece muy interesante porque da nombres de responsables de tortura, de maltratos y tal. Y esto para mí tiene que ser la otra cara de la memoria histórica. Bueno, a ver, estoy de acuerdo. Bueno, se me ocurre por comparación. Aquí no hay una fiscalía como esos fiscales de Lander que hemos estado comentando, que he estado comentando antes, que inician, lo más parecido ha sido el juez Baltasar Garzón y bueno, que con el carácter contradictorio que tiene para nosotros, ¿no? Por decirlo suavemente, Euskal Herria. ¿A quién le dices? Por decirlo suavemente. Bueno, no voy a seguir porque... y en cambio le pararon los pies enseguida, ¿no? Por parte de la Judicatura Española, de manera que esa vía parece, incluso la misma jueza Servini, con qué obstáculos ha encontrado a la hora de citar posibles encausados, ¿no? Desde el Niño hasta Martín Villa. Pero es que tampoco existe por parte de los gobiernos, que podrían ser los gobiernos progresistas, no sé, ahora está el PSOE con Podemos, ha habido un montón de años de un gobierno falsamente de izquierdas del Partido Socialista, pero bueno, ahora podría ser el momento quizás. En su momento, si no me equivoco, no sé si hacia los años 60, 70 o así, el propio gobierno alemán encargó a un historiador investigar a la Legión Cóndor, porque la historiografía española posfranquista, vamos a decir, bueno, Vicente Talón y compañía y todos estos, pues le estaban lavando la cara a Franco, ¿no? Con el asunto del bombardeo de Guernica.
Y tenemos, con todas sus contradicciones y con todos sus defectos, tenemos, por supuesto, la lucha de Petra Kelly ahí, pero tenemos a un presidente de la República Federal Alemana mandando un escrito en el año 97, me parece que fue, ya no me acuerdo muy bien, mandando un Sí, escrito, 97. eso es, de una manera un poco unilateral después de un debate en el Parlamento alemán, ¿no? Me parece que no tuvo, que tuvo sus características negativas, creo, porque me parece que hubo una moción o algo para que se reconociera la responsabilidad alemana en el bombardeo y no salió adelante. No recuerdo muy bien, creo que el contexto fue algo parecido. Y entonces el presidente de la RFA decidió intervenir en el asunto, intervino personalmente haciendo una declaración como presidente de la República Federal Alemana en relación al bombardeo de Guernica. Entonces, también hay una serie de posicionamientos personales por parte de personalidades políticas alemanas que es que aquí no se han visto nunca, nunca. En el 18, me parece que fue, en la Comisión de Justicia del Senado, el Partido Socialista, y con el apoyo del resto de los partidos, presentó una moción para que se organizara un Congreso Internacional de Historia que investigara el bombardeo de Guernica, y el PP lo echó para atrás. Que el PP lo eche para atrás, lo puedo entender, ¿no? Pero que... Es su obligación. Sí, está prácticamente obligado a ello, sí, porque cuando empiezan a salir nombres la fastidiamos. Y papeles. Igual de un papel sale otro, etcétera, etcétera. Vale. Bien, ha habido después posibilidades para que esa iniciativa, que después de todo el Partido Socialista probablemente sabía que iba a ser rechazada cuando la presentó, ¿no? Ha habido opciones para que esa iniciativa pueda ser tomada por un gobierno, por el gobierno actual, quiero decir, a posteriori, ¿no? Y en cambio no, eso no está presente. Es como si todo eso se hiciera de una manera renqueante y siempre alargando la posibilidad de no dar una respuesta lo más posible. Y es una cosa sorprendente. Es una cosa sorprendente por lo dañino que es eso también, ¿no? Es decir, no se puede construir una democracia sobre un basamento de ese tipo. Es imposible, porque en cuanto vienen un poco mal dadas, lo que te van a salir son brazos en alto por todas partes, que es lo que está pasando ahora en parte, claro. Porque no has aclarado el lodo sanguinoliento sobre el que se edificó el franquismo. No lo has aclarado. A ver, ahora en relación a todo eso, y ahora me voy a poner un poco filosófico histórico, un poco profundo. Suponiendo que la memoria histórica sea una versión de la memoria colectiva, ¿no? La memoria colectiva en un sentido más amplio, no solo en relación a la justicia transicional o a un momento histórico concreto. ¿Cómo se construye la memoria colectiva? ¿Cuántas memorias colectivas puede haber? ¿La memoria colectiva es neutral? ¿Es una construcción objetiva? Ya es una pregunta de la hostia, ya lo sé, Pero bueno, tú respóndeme lo que puedas, más o menos. O es una cuestión, bueno, ya sé que puedes responderme, y además te vas a mojar. O es una cuestión política y de poder. Cuando eso me hace pensar a la memoria colectiva vasca, por ejemplo, la situación de la memoria histórica en el País Vasco. No hay una ley de memoria histórica ni de víctimas del franquismo en el País Vasco todavía. Hubo una iniciativa popular que se presentó hace un par de años, pero hace poco, y que no ha cuajado en el Parlamento Vasco por una serie de circunstancias, y está pendiente de que el gobierno que está institucionalizando toda esa cuestión de la memoria tome el tema en sus manos. Y en cambio es curioso, hay ley de memoria histórica, hay ley de memoria histórica en Andalucía de 2017, de Aragón de 2018, de memoria democrática, 2019 en el Principado de Asturias, y aquí todavía no tenemos. Es una cosa curiosísima. Me hace pensar que la memoria histórica en el País Vasco, en la CAP, va a tener sus circunstancias problemáticas propias también curiosas. Porque, bueno, igual lo que ocurre es que se mezcla con otra serie de condiciones políticas del país en relación a la lucha armada, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de los años 60, 70, etc. La memoria colectiva
¿Es una cuestión neutral? ¿Es una cuestión de poder? ¿Cómo se construye la memoria colectiva? ¿Se construye de una manera centralizada? ¿Es una acumulación de memorias diferentes? ¿Cuál sería el medio para construir una memoria verdaderamente democrática y plural? Menuda pregunta, ¿eh? Menudo cúmulo de preguntas. Bueno, pues eso, ahí lo dejo. Bueno, voy a intentar dar una respuesta breve. Para empezar, creo que, no sé, el franquismo ya ha intentado dar una respuesta como hay que ver la historia. Y si ves el proyecto de ley de la actual memoria democrática, es que a partir del 78 se ha ido construyendo una democracia en el Estado español, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, también ha habido ya gente en la clandestinidad trabajando para esta democracia. Es el marco que dan ellos. Por lo tanto, la política o la memoria colectiva, como el trabajo que yo estoy haciendo como integrante de la ciencia de la historia, como historiador, siempre es política también, porque ya dijo Aristóteles que el ser humano es un ser político. Por lo tanto, todo lo que hacemos es político. La objetividad para mí es diferente. Hay la subjetividad y yo tengo mi subjetividad personal. Antes la has resumido con mi relación hacia Euskal Herria, relación con Guernica, los trabajos que he hecho. Lo que yo como historiador tengo que hacer es darme cuenta de la subjetividad. Un colectivo que trabaja un aspecto especial de la memoria histórica de su pueblo, de su vía, de lo que sea, tiene que darse cuenta de su carácter político y definirlo como tal. Luego, también hay otras memorias colectivas, entre comillas, memoria colectiva de la Guardia Civil, por ejemplo. Mira las biografías que en su día escribieron del general Galindo, responsable del Gal Verde. Claro, le puedes anteponer la otra memoria colectiva, que son la de sus víctimas, que han entrado en los libros de Pepe Rey y tal. Dos colectivos que se chocan, pero forman parte de un universo mayor, para decirlo filosóficamente. Lo que yo como historiador suelo hacer es que hablo francamente de mi subjetividad. ¿Por qué enfoco un tema y por qué lo enfoco de un determinado punto de vista y no de otro? Y lo explico y lo dejo ahí. Luego nadie se puede quejar de que no me he posicionado. Luego, el trabajo en sí tiene que ser objetivo. Mira, es un ejemplo que a mí me gusta, es la de la niña que ve que su padre sufre y muere de cáncer y por eso empieza a estudiar medicina. Eso es una decisión subjetiva. Luego, hace la carrera en medicina y encima se especializa en tratamiento de cáncer. Otra cosa subjetiva, pero haciendo el trabajo científico lo tiene que hacer con una objetividad. Ahí está el cáncer, no le puedo echar todos los sentimientos negativos que tengo, lo tengo que ver fríamente. Cuando pasa por la calle y ve un accidente de tráfico donde se está desangrando una persona, tiene que acudir como médica para evitar que esta persona se muera. Lo que no puede hacer ahí es, mira, te voy a ayudar, pero primero miro si tienes cáncer o no. Ahí vence la subjetividad sobre la objetividad. Y hay que saber jugar con las dos cosas. Y que en Euskal Herria, los problemas que mencionas, pues bueno, si empezamos desde arriba abajo, el problema fundamental de Euskal Herria siempre y sigue siendo los tres claves del conflicto político: la falta de territorialidad, reconocimiento de la identidad nacional y el derecho a decidir. Respecto a la política memoria, ¿qué hay? En Iparralde, con la Resistance y su papel durante la Segunda Guerra Mundial, tienen otra forma de memoria histórica, por lo menos impuesta por el Estado. Luego,
Navarra es un caso aparte y la comunidad autónoma vasca, por su idiosincrasia, también. Claro, lo que yo no he visto en Alemania es que el Estado federal, el gobierno federal, haya impuesto una determinada memoria colectiva o memoria histórica, por el simple hecho de que hay 16 estados federales y cada uno tiene la competencia exclusiva en materia de educación y de cultura, que no viene de Berlín, sino que viene de cada estado, es decir, surge desde abajo. Por lo tanto, nuestro centro de documentación, que ahora es propiedad del Ayuntamiento de Colonia, se diferencia en muchos aspectos de otros centros parecidos por el nombre, pero que tienen otra construcción. En Colonia es un edificio con creo que 3 o 4 plantas, y el de Hamburgo son 2 habitaciones, 2 salas pequeñas en una planta baja donde encima hay una tienda que vende cualquier tipo de cosas turísticas y tal. Esta es su memoria histórica sobre el nazismo en Hamburgo. Así se ve la diferencia. Pero yo creo que lo que no se puede hacer es estandarizar el trabajo en sí. Como somos seres humanos, pues nos enfrentamos como podemos y como queremos a este tema. Y el trabajo que tú y yo hoy en día podemos hacer, no podemos obligarlo a generaciones venideras que lo hagan igual, sino le podemos mostrar cómo lo hemos hecho nosotros y luego a ellos que hagan lo que a ellos les parece conveniente, porque la sociedad sigue evolucionándose y también la memoria colectiva o histórica se adapta a estas circunstancias sociales y culturales y tecnológicas. Sí, yo estoy fundamentalmente de acuerdo contigo. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, hemos estado un rato largo charlando, Ingo. Voy a pasar a Sí, el micrófono. todavía no se ha acotado. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Está aquí galdera bat egin gure baduzue. Kontutan eduki hizketaldiaren ingurua gure memoria ere badela. Osa, esan gure dut, ez dakit Ingori gure bat esan galdetu Gernikako esan nahiari buruz Alemanian, esaterako. Voy a abusar y voy a seguir. Entonces, de todas maneras, pues podéis animar cuando queráis, ¿eh? El significado de Alemania, esto de Guernica en Alemania. Sé que su evolución, sé que eso también es algo conflictivo, pues bueno, ha tenido sus vueltas y revueltas, lo sabemos. Hoy en día, ¿qué impacto puede tener eso? Voy a meter un poco el dedo en la llaga con el asunto de la base de Wunstorf, que muy de lado, pero tuve yo algo que ver con una protesta que hicimos aquí y tal, a ese respecto. Por 2 cosas, ¿no? Porque era una base de las fuerzas aéreas de la Luftwaffe y de la OTAN, en la que se iba a inaugurar un monolito. Pues aprovecho para poner al día a los oyentes un monolito, a los presentes, un monolito en memoria de las víctimas del bombardeo de Guernica, porque además parte de los aparatos y de las escuadrillas, alguna escuadrilla, me parece, un par de ellas, no me acuerdo, habían estado formándose en Wunstorf, ¿no? Si no me equivoco, Sí. mejor que yo. Y luego porque además a la hora de difundir el asunto me sorprendió muchísimo el portavoz en Relaciones Públicas de la base volvió otra vez a la narración del bombardeo como sin querer. Que ellos habían querido, que no pensaban, mencionaba que el objetivo en realidad había sido el ataque sobre el puente y que las circunstancias meteorológicas, el hecho de que ardían los edificios, se volvió otra vez a todo ese asunto. Pero bueno, en general, ¿por qué en Wunstorf un monolito sobre el bombardeo de Guernica? Primero, desde una perspectiva alemana, no desde la nuestra de aquí, que fue la de protestar. y luego, ¿qué significa Guernica? No, bueno, suponiendo que, imagino que mucha gente no tiene ni idea de qué es, pero bueno, pero igual por el cuadro, sí, por el Guernica. ¿Qué significa Guernica en Alemania?
y qué puede significar políticamente también, o cómo en las esferas políticas puede afectar se puede entender el nombre o las circunstancias de Guernica, porque ha habido más embajadores en representación diplomática en los aniversarios de Lombardía y todos los años. No sé si siempre es con el rango de embajador o no, pero bueno, están presentes, cosa que no ocurre, por cierto, sea dicha de paso, en el caso de representantes del Estado español. Igual viene el delegado del gobierno y miembros de los partidos, pero nada más, nunca ha venido un ministro de Cultura, por ejemplo, que pueda haber venido. Bueno, cuelgo, ¿eh? Bueno, tomando una posición positivista, se podría decir, mira, ahí ves la normalización del Estado alemán con su pasado nazi. Es decir, tienes a las fuerzas aéreas alemanas que reconocen que sus antecesores hicieron algo mal en Guernica y por eso han puesto la piedra. El Ministerio de Asuntos Exteriores reconoce que desde la carta del presidente Roman Herzog en 1997 hay que mandar un delegado a poner una ofrenda de flores un ramo de flores en el 26 de abril. Esto, como gestos, reflejan cierta normalidad que, como bien has dicho, no se ve por parte del Estado español y creo que tampoco por el italiano. No sé si acude ahí un representante italiano, creo que tampoco. Luego, bueno, esto es una descripción muy idealizada y podría venir del portavoz del gobierno alemán, que no soy. La otra cosa es, si vamos abajo, más abajo, en las Fuerzas Armadas alemanas ha habido el interés político de cortar con el pasado nazi, aunque sigue estando presente, como he dicho al principio de nuestra charla, y que están creando una tradición nueva, la tradición de que somos un ejército parlamentario que solamente acude cuando el Parlamento haya decidido una intervención militar y no el jefe de gobierno, sino el Parlamento. Esto es el mensaje oficial. Dentro de esta pugna en el ejército, las Fuerzas Armadas siempre han sido las más progresistas en comparación, por ejemplo, con los conservadores del Ejército de Tierra, y así se explica que han puesto el monolito. Luego, yendo a nivel local, es el siguiente. Pusieron el monolito cuando era ministro de Defensa Ursula von der Leyen, la actual jefa de la Comisión Europea, y que procede del mismo comité regional que el alcalde del pueblo. Y el alcalde del pueblo de Wunstorf, que es de la CDU, y esta CDU siempre ha sido más de la derecha que la propia Merkel, pues esta CDU ha dicho, bueno, estamos hasta las narices de que nos venden los pacifistas con el tema de Guernica, les quitamos el tema poniendo la roca esa en nuestro cuartel y se ha acabado. Se ha acabado. Ya nos hemos posicionado, hemos puesto pues esto, el monumento en honor a las víctimas y encima han escrito Guernica en euskera y no en castellano y ya está. Luego, que la portavoz, yo estuve en el acto, la portavoz era una joven de no sé 24 años y le han dado la obligación, oye, haz algo. ¿Y qué hago? Que es un tema político. Coge el libro de Klaus Mayer, que es el libro que tú has mencionado, y ahí pone que lo del viento y el puente, etcétera, y ahí te quedas bien. Yo a una portavoz, a ninguna portavoz, un portavoz hombre, le espero que se hayan metido a fondo en el tema del bombardeo de Guernica. Se podría haber esperado quizás, pues no sé, pero me habría sorprendido si hubiera dicho otra cosa. Eso es lo máximo que han podido hacer. Luego, políticamente hablando, el tema de Guernica a nivel del Parlamento se ha acabado con la carta de Herzog, es decir, revolver el tema si hay indemnización o no sé qué, no sé cuántos, eso está acabado. Quizás gente medianamente culta conoce el cuadro de Guernica, de Picasso,
y se acabó. En Dresden creo que querían haber llamado una calle Guernica, no sé cómo ha quedado el asunto, que por cierto me voy a enterar. Hay que escribir un artículo para el 26, así que gracias por la idea. De nada. Pero bueno, no está presente tampoco en los movimientos de izquierdas ni nada parecido, de alguna manera, por supuesto, no somos un referente ni mucho menos a nivel internacional, pero bueno, era por curiosidad. No, porque el problema que tiene la izquierda alemana es que primero una pacifista, Petra Kelly, inició todo este proceso por lo menos en su vertiente parlamentaria, terminó con la carta de Herzog y el hermanamiento con Guernica y los, no sé, 3 millones de marcos que los alemanes pagaron por las instalaciones deportivas. Y luego no se ha hecho más uso de esta cosa. Kelly murió y su partido, pues ahí lo tiene. Tampoco habla mucho de su persona porque siendo ella pacifista y el Partido Verde del año 99 apoyando primero la guerra contra Yugoslavia, luego la guerra contra Afganistán, pues no conviene sacar una icona o un icono pacifista en la Mari. Mejor dejarlo ahí y también con el tema de Guernica. Y luego la ultraderecha sigue diciendo que lo que ha escrito Mayer y tal, que esto es mentira y tal, es decir, ellos tampoco aguantan, así que este punto de vista nosotros estamos ahí más anclados que vosotros, que por lo menos hay margen para, por ejemplo, que algún día venga un jefe de gobierno español y pida perdón del bombardeo y tal, pero... Sí, bueno, no sé, yo como guerniqués, yo no le pediría a un jefe de gobierno español que pidiera perdón. Lo que le pediría es lo que planteaba en su momento Guernica Bachordea, que era que ese eres tú. ¿Cómo es eso en castellano? Ese eres Arichi. Que negara o que dejara el acta o la documentación del cuartel general de Burgos del 20, me parece que fue el 28 de abril, que fue el que sentó las bases de la versión oficial de que Guernica fue incendiada, etcétera, 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 y todo eso. Que negara esa verdad y que dijera, bueno, pues efectivamente Guernica fue bombardeada, esto que dijo el cuartel general del caudillo es falso y Guernica fue bombardeada y fue arrasada por el ejército rebelde, en este caso, por Condor, pam, 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 pim, pam, pam. Una cosa sencilla y simbólica. Eso es lo que pediría yo. Bueno, que la única versión oficial, subrayado lo de oficial, de una institución española en ese sentido, sea que efectivamente no hubo bombardeo y que fue destruido por las milicias vascas y republicanas en retirada. Eso es lo que pediría. Vamos, ese mínimo gesto simbólico. Hombre, podría pedir muchas más cosas, porque lo del Congreso Internacional lo pediría también. Bueno, y apertura de archivos y todas esas cosas, etcétera, 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 etcétera. Pero bueno, sin más, me conformaría en principio con eso primero. Sí. Y luego, pues que, bueno, al final, como ocurre con otras instancias de otros países, por ejemplo, en este caso, el caso alemán, pues bueno, pues hubiera alguna presencia un poco más de mayor nivel, no solo por el hecho del bombardeo, sino por la significación que tiene, como sabes muy bien, porque es algo que compartimos, todos los que estamos aquí, la significación que tiene desde un punto de vista de construcción de memoria histórica, una memoria histórica democrática, antimilitarista, libertad y justicia para todos, para todas las personas y para todos los pueblos en el mundo, y para que no haya otros Guernicas. Para sacar un poco al Guernica del Reina Sofía, lo ideal sería que estuviera aquí, pero bueno, si no quiere entrar el cuadro, intentaríamos traerlo nosotros, pero si no quieren traerlo, por lo menos que su significado sí esté presente, ¿no? Pero bueno, no sé, no les veo muy en la labor, ¿eh? Bueno, yo creo que... Yo tampoco. Esto tampoco, no, Ingo.
no sé, yo creo que podemos dejarlo ya, no sé qué te parece a ti, hemos estado un rato largo charlando. Voy a ofrecer el micrófono otra vez, a ver si alguien se anima. A ver. David, Bueno, habéis estado hablando de ejércitos, de constituciones, de jefes de Estado, de jueces, de fiscales, y a mí me viene a la cabeza pues un organismo que tuvo y que tiene y sigue teniendo muchísimo poder y que tuvo una implicación tremenda en el golpe de Estado que se dio en España en el 36 y que fue la salvaguarda, el baluarte de los intereses de los franquistas, y es la Iglesia. Desaparecidos, muertos, encarcelados, expolio de los bienes que se dio en la Guerra Civil, pero que se sigue dando todavía por parte de la Iglesia, por ejemplo, con el asunto de las inmatriculaciones. La Iglesia también ha demostrado hace poco, con el asunto de lo que es la exhumación del cadáver de Franco en el baile de los caídos, con su famoso abad, pues la fuerza que sigue teniendo todavía la Iglesia, ¿no? Bueno, ¿qué papel ha jugado en Alemania, por ejemplo? bueno, primero hay que tener en cuenta que en Alemania ha habido dos iglesias, la católica y la protestante. La católica ha tenido una posición, vamos a decirla, reservada, porque hacia el nazismo, porque el nazismo atacaba a la Iglesia en general y en particular a los jesuitas, que también en aquella época formaban un grupo importante en Alemania, no solamente en la formación del PNV y futuros líderes ahí en Euskadi, sino también en Alemania, y incluso he leído recientemente comentarios de Himmler contra los jesuitas y tal, que más o menos les ponía como sus peores enemigos, porque eran muy bien organizados, muy disciplinados, etc. Es decir, ahí sí había un choque de trenes. Con la Iglesia protestante es diferente, porque la Iglesia protestante tenía el problema de que hasta 1918 su máximo representante era el emperador, el Kaiser Guillermo. Luego este fue derrocado y perdieron un poco el horizonte político, porque como no tenían papa, pues Guillermo II hacía de papa, entre comillas. Ahí la Iglesia pasó muy rápido hacia el partido, bueno, hacia posiciones cercanas al partido nazi, y quizás tenían menos problemas que la Iglesia católica. Luego, en las dos iglesias encuentras en la base también personas que fueron ejecutadas por ser antinazis. Por ejemplo, tengo el caso de un cura jesuita de Baviera, que estuvo varias veces encarcelados en campos de concentración antes de la guerra, y la última vez que le soltaron tuvo que firmar ante la Gestapo de que no va a atacar de nuevo al Estado. Y él en la declaración puso, bueno, yo aquí prometo que voy a contestar a cada agresión que sufre mi iglesia o mi congregación. Y tal. Y bueno, esos son quizás los casos aislados. Creo que ambas iglesias han ido trabajando su involucración y su papel durante el nazismo, pero no te puedo dar más informaciones al respecto, porque no he estudiado a fondo este tema, solamente como puedes ver puntualmente relacionado con algunos jesuitas.
Ondo. Eskerrik asko. Ez horregatik. Eskerrik asko. Hori, bion artean eta publiko txaloka, eskerrik asko ingo, gugaz egoteraitik, honelako modu berezian badabe, baina, hemen gauz atzera be batera, ezta? Gernikako bonbarakatan urte horren baten inguruan. Mila esker, asko ikasi dugu, betiko moduen, zugaz, suerte handia, eta, ondo bilita saldu zaitezte, besakada handi bat Gerniketik. Hemendik ere bai besakarda handi bat, bihotz-bihotzez, eta zaindu zuek, guztioi, eta, espero dut irailan ikusiko gara berriro Gernikan. Eta, egon osasun. Agur. Agur.